Vamos a hacer ahora los ejercicios que han salido en la prueba de acceso a ciclo de grado superior, que es la que os estáis vosotros preparando. Empezamos con el ejercicio 3 del año 1999, que dice que si tenemos el experimento consistente en lanzar un dado, consideramos estos dos sucesos. El suceso A que sea múltiplo de 3. Voy a escribirlo aquí. Y el suceso A, los números múltiplos de 3 entre las posibilidades de al sacar un dado, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, serían el 3 y el 6. Consideramos también el suceso B, que es que sea una puntuación más pequeña, menor que 4. Pues menor que 4 sería el 1, el 2 y el 3. Fijaros que, como siempre os digo, dice menor que 4, no incluye por lo tanto el 4 porque no está el signo igual. Y nos piden que calculemos la probabilidad de A unión B. Pues lo primero que voy a hacer antes de calcular la probabilidad es calcular el suceso A unión B. A unión B, acordaros que la unión era coger todos los elementos que estaban en A y también los que estaban en B. En este caso tenemos el 1, 2, 3 y 6. El 1, 2, 3 están en B y el 6 está en A. Pues ahora calcular esta probabilidad sería muy fácil, ya que es casos favorables entre casos posibles, y al lanzar un dado, ¿cuántos casos posibles tenemos? Pues tenemos 6. Eso es lo que pondríamos en el denominador. ¿Y cuántos casos favorables tenemos en A unión B? Pues si contamos 1, 2, 3 y 6 son 4 casos. Así que el resultado sería 4 sextos, que si lo simplificamos entre 2, tendríamos 2 tercios y con eso tendríamos acabado el ejercicio. Pasamos al siguiente, es el ejercicio 3 del año 2000. Dice así: a un paciente se le aplican 3 sueros independientes, 3 medicamentos, 3 medicinas, con probabilidades de éxito de 0,9, 0,95 y 0,92 respectivamente. Nos pide la probabilidad de que el paciente se cure. Fijaros, aquí nos dan 3 medicinas que se le dan a un paciente y queremos saber la probabilidad de que ese paciente se cure, alguna de esas medicinas le haga efecto. Pero habría muchas posibilidades de estudiar, porque puede ser que le haga efecto la medicina 1 y la 2 y la 3 no, o que le haga efecto la 2 y las otras no, o que le haga efecto la 3 y la 1 y la 2 no, pero también podría ser que le hiciese efecto la 1 y la 2 y la 3 no, o la 1 y la 3 y la 2 no, o incluso que le hiciesen efecto las 3 medicinas. Hay muchos casos en los cuales el paciente se curaría, porque solo con que una de las 3 medicinas le hiciese efecto ya se curaría. Sería mucho más fácil en este caso estudiar cuándo el paciente no se curaría y trabajar con probabilidades contrarias. Si trabajamos con probabilidades contrarias, es muy fácil ver la probabilidad de que el paciente no se cure. Porque fijaros, voy a intentar hacer un árbol, aunque luego no lo voy a hacer de esta forma, pero para que os aclaréis, tenemos 3 medicinas, le voy a llamar M1, M2 y M3. Podría ser que la primera medicina lo curase o no lo curase. Pues le voy a poner que la primera medicina, la M1 lo cura, o la M1 no lo cura, y eso lo voy a poner con una barra arriba. Luego, si le aplicamos la segunda medicina, puede ser que le cure o que no le cure. Si le aplicamos la segunda medicina, en el caso de que la primera no le he curado, puede ser que le cure o que no le cure. Y lo mismo con la tercera. Si lo escribimos, puede ser que le cure o que no. Escribimos todas las posibilidades. Que no os líe aquí la nomenclatura. El M1, M2 y M3 significan que la medicina 1, la medicina 2 y la medicina 3 curen al paciente. Y el M1, M2 y M3 con la barra encima es su contrario, es decir, significan que la medicina 1, la medicina 2 y la medicina 3 no cure al paciente. ¿En qué casos el paciente se curaría? Voy a marcarlos. En este caso se curaría porque las 3 medicinas han funcionado. En este caso también se curaría porque han funcionado la medicina 1 y la medicina 2. En este caso también se curaría porque han funcionado la 1 y la 3. En este caso también se curaría porque ha funcionado la 1, solo la 1, pero con una es suficiente. En este caso también se curaría, aquí ha funcionado la 2 y la 3. Y en este caso pues también se curaría porque aquí ha funcionado la 2. Y en este caso pues también se curaría porque ha funcionado la 3. El único caso en el que no se curaría sería este de aquí abajo, porque en este de aquí abajo, si os fijáis, no ha funcionado la 1 y tampoco no ha funcionado la 2 y tampoco no ha funcionado la 3. Es decir, no ha funcionado ninguna de las 3 medicinas, por lo tanto el paciente no se curaría.
Eso quiere decir que si queremos calcular la probabilidad de que se cure, tendríamos que estudiar todas estas probabilidades. Que la primera cure y la tercera cure, esa sería la primera, que la primera cure, la segunda también y la tercera no, etcétera, etcétera. Eso sería mucho más largo que si estudiamos exclusivamente esta de aquí abajo, es decir, la probabilidad de que no se cure. Y estaréis conformes en que la probabilidad de que no se cure es el suceso contrario a que sí que se cure, es decir, que se cure y que no se cure son sucesos complementarios o sucesos contrarios. Así que para hacerlo más fácil vamos a calcular la probabilidad de que no se cure. Si calculamos la probabilidad de que no se cure, eso es la probabilidad de que la primera medicina no lo cure, que lo habíamos designado de esa forma, y que la segunda medicina no lo cure, y que la tercera medicina no lo cure. Como son sucesos independientes, ¿y cómo sé que son sucesos independientes? Pues lo sé porque lo dice aquí en el enunciado, independientes. Esto sería simplemente la multiplicación de los tres sucesos, que no le cure el primero, que no le cure el segundo y que no le cure el tercero. ¿Y cuál sería la probabilidad de que el primer medicamento no le cure? Bueno, pues aquí en el enunciado nos dice la probabilidad de que sí que lo cure, el primer medicamento, el segundo y el tercero. Si sabemos que la probabilidad de que el primer medicamento lo cure, que sería la probabilidad de M1, es 0,9, perdón, la probabilidad de que el primer medicamento no lo cure, como es su contrario, sería 1 menos 0,9, y 1 menos 0,9 es 0,1. Pues ya tenemos la probabilidad de que el primer medicamento no le cure es 0,1. Vamos a ver el segundo. Como el enunciado nos dice que la probabilidad de que el segundo medicamento lo cure es 0,95, la probabilidad de que no lo cure, como es su contrario, será 1 menos 0,95, que eso es 0,05. Pues ya tenemos el segundo, que es 0,05, y vamos a ver la probabilidad de que no le cure el tercero. El enunciado nos dice que la probabilidad de que el tercero lo cure es 0,92. Pues el de que no lo cure sería su contrario, 1 menos 0,92, que da 0,08. Lo ponemos aquí y ya tendríamos el resultado que sería 0,1 por 0,05 por 0,08. Aquí es un 0,8. Y si hacemos estas operaciones, el resultado da 0,0004. Este resultado sería la probabilidad de que el paciente no se cure. Por lo tanto, ahora tendríamos que calcular la probabilidad de que el paciente se cure, que sería, como son sucesos contrarios, 1 menos este 0,0004. Eso da 0,9996. Como veis, es una probabilidad muy alta, aproximadamente un 99,96% de probabilidad de que este paciente sane. Pasamos al siguiente ejercicio, en este caso es del ejercicio 3 del año 2004 y nos habla del experimento consistente en lanzar dos dados y anotar la suma de los puntos obtenidos. Ya lo hemos hecho varias veces y para eso hacíamos una tabla de doble entrada. Voy a poner los dos ejes y en uno de los dos ejes poníamos la puntuación del primer dado, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el otro poníamos la puntuación del segundo dado. Y ahora dibujábamos una rejilla y dentro de esta rejilla ya vimos en su momento que podríamos escribir diferentes valores. A veces nos pedían las puntuaciones, otras veces nos hablaba de la suma y en cada caso escribíamos lo que nos interesaba. En este caso nos habla de la suma, fijaros en el enunciado, así que voy a poner la suma. La suma de 1 más 1 es 2, de 1 más 2 es 3 y permitidme que lo vaya haciendo rápido y os muestre ya el resultado acabado. Bueno, ya está la tabla acabada y vamos a contestar las preguntas. En el apartado A nos dice que calculemos la probabilidad de el suceso A obtener 2 puntos. La probabilidad de A, que sería la probabilidad de obtener 2 puntos, sería casos favorables entre casos posibles. Si os fijáis, los casos posibles, como siempre que lanzamos dos dados, son 36, 6 por 6, el número de cuadritos que tiene esta tabla. ¿Y cuántos son favorables a sacar un 2? Pues fijaros que favorables a sacar un 2 solo tenemos uno, por lo tanto el resultado sería un 36avo. Podríamos ponerlo en decimal o dejarlo exactamente así. Ahora nos pide la probabilidad del suceso siguiente. El suceso B nos dice obtener 5 puntos. De la misma forma,
serían 36 casos favorables. ¿Y cuántos casos son posibles a obtener 5 puntos? Pues voy a contarlos: 1, 2, 3 y 4. Hay 4 casos favorables a obtener 5 puntos. Esto sería 4/36avos. Y si queremos dejarlo en forma de fracción, esta fracción se puede simplificar entre 4 y nos daría un noveno. Siempre hay que hacer la simplificación de las fracciones. Pasamos a la probabilidad. En el apartado C nos dice obtener 10 puntos. Como siempre, casos favorables serían 36 y vamos a ver cuántos son favorables a que sean 10 puntos. Voy a contar los 10, tenemos uno aquí, otro aquí y otro aquí. Pues en total tenemos 3 de 36. Esta fracción también se puede simplificar entre 3 y nos da un doceavo. Pasamos al apartado D, que nos pide la probabilidad de obtener 12 puntos. 12 puntos sería de 36 casos posibles. Voy a calcular o voy a marcar los favorables. Los favorables a 12 puntos, fijaros que solo es 1, así que sería un 36avos. Y lo tendremos aquí. Y por último, la F nos dice una puntuación más pequeña, menor que 4. Una puntuación menor que 4. Pues de los 36 casos posibles que tenemos, menor que 4, lo voy a marcar y serían pues este de aquí, este y este. Menores que 4 solo está el 2 y el 3, por lo tanto solo hay 3 menores que 4. Pues tanto sería 3 de 36, que lo simplificamos entre 3 y nos da un doceavo. También nos pide, fijaros en el apartado A, que justifiquemos la respuesta, pero todo esto que hemos estado haciendo aquí, estas operaciones, eso es la justificación de la respuesta. Eso simplemente significa que no pongáis el resultado sin más. El haber hecho esta tabla y contar los valores ya es la justificación. Y pasamos al apartado B. En el apartado B nos dice que describamos el suceso contrario del suceso F y que calculemos su probabilidad. Este era el A, este el B. El suceso F era, acordaros, obtener una puntuación menor que 4. ¿Qué sería lo contrario de obtener una puntuación menor que 4? Pues obtener una puntuación mayor o igual que 4. No nos bastaría solo con el mayor que 4, también tenemos que contar el 4. Fijaros en la tabla. Aquí en menores que 4 hemos contado solo el 2 y el 3. Por lo tanto, lo contrario sería todo lo restante, que serían el 4, el 5, el 6, el 7, etcétera, hasta el final. Por lo tanto, el suceso contrario a menor que 4, el contrario de F, le llamaremos F', sería mayor o igual que 4. Y si calculamos su probabilidad, la probabilidad del suceso contrario de F, probabilidad de F', sería, pues, casos posibles son 36 y casos favorables que sean mayor o igual que 4, pues tendríamos que contar todos estos que os he marcado aquí en rojo. Si los contamos son 33 y si esto se puede simplificar entre 3 y nos da 11 doceavos. Lo recuadramos y pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el ejercicio 4 del año 2009, que nos dice que en nuestra clase somos 20 estudiantes y de esos 20 hay 4 que llevan gafas. Elegimos 2 alumnos de la clase al azar y nos piden la probabilidad de que los 2 lleven gafas, de que ninguno lleve gafas o que uno sí que lleve y otro no lleve. Este ejercicio lo hemos hecho muy parecido con chicos y chicas. En realidad nos podemos imaginar el aula como una urna en la que tenemos dentro los alumnos. De esos 20 estudiantes, 4 llevan gafas y como hay 20, pues quedarán 16 que no llevan gafas. Lo voy a marcar de esa forma. Y de aquí vamos a elegir 2 estudiantes al azar. Como nos piden muchas cosas, voy a hacer el árbol de probabilidades. Por un lado, en el primer chico que sacamos podría ser que llevase gafas o que no llevase gafas. Y en la segunda extracción podría ser que llevase gafas o que no llevase gafas. Este sería nuestro árbol de sucesos. Se podrían dar estas 4 cosas. Que los 2 lleven gafas, que sería la primera. Que el primero lleve gafas y el segundo no. Que el primero no lo lleve y el segundo sí. Y que ninguno de los 2 lleve gafas. Ahora tendríamos, para calcular las probabilidades, que rellenar cada rama con su probabilidad correspondiente. Vamos a ello. Nos centramos en la primera rama, vamos a ver en la primera extracción cuál sería la probabilidad que lleven gafas. Pues de 20 alumnos que tenemos en total en esta clase, gafas llevan 4, pues serían 4 de 20. ¿Y cuál sería la probabilidad de que no lleven gafas? Esta rama que os estoy marcando aquí, pues de 20 alumnos,
hay 16 que no llevan gafas. Supongamos que hemos sacado un alumno que lleva gafas. Pues fijaros, ahora voy a tachar aquí el 4 porque nos quedarán ya solo 3 alumnos con gafas. ¿Cuál sería la probabilidad ahora de sacar otro alumno con gafas? Pues ya quedan solo 3 de 19 alumnos. No quedan ya 20 alumnos, solo 19. ¿Y cuál sería la probabilidad de que ahora sacásemos un alumno que no tiene gafas? Pues hay 16 alumnos que no tienen gafas de los 19. Pero supongamos que en lugar de sacar un alumno que tiene gafas, hubiésemos sacado inicialmente un alumno que no tiene gafas. Pues vamos a borrar porque seguiríamos teniendo 4 alumnos con gafas, ahora hubiese cambiado este 16 porque ahora tendríamos 15 alumnos que no tuviesen gafas. ¿Cuál sería la probabilidad en este caso de sacar un alumno con gafas? Pues siguen habiendo 4 alumnos con gafas y solo quedan 19 alumnos. ¿Y cuál sería la probabilidad de sacar un alumno que no tiene gafas? Pues de los 19 alumnos que quedan, hay 15 ahora que no tienen gafas. Y teniendo ya este árbol de probabilidades, simplemente multiplicando las ramas tendríamos todas las probabilidades. En este caso tendríamos que multiplicar 4 veinteavos por 3 diecinueveavos. En este caso tendríamos que multiplicar 4 veinteavos por 16 diecinueveavos. En este caso 16 veinteavos por 4 diecinueveavos. Y en este caso de aquí 16 veinteavos por 15 diecinueveavos. Voy a hacer las operaciones y os pongo los resultados y ya contestamos finalmente al ejercicio. El resultado del primero es 0,031, el del segundo 0,168, igual el tercero, y el cuarto es 0,592. Bueno, ahora que tenemos los resultados podemos pasar ya a responder a cada uno de los apartados. El apartado A nos pide que calculemos la probabilidad de que los dos lleven gafas. La probabilidad de que los dos lleven gafas es esta de aquí, fijaros, los dos llevan gafas, por lo tanto sería esta 0,031. Este sería el apartado A. El apartado B dice que ninguno de los dos lleve gafas. Este sería este caso de aquí, que ninguno de los dos lleve gafas, por lo tanto 0,592 sería la solución del apartado B. Y el apartado C, que dice que uno lleve gafas y el otro no, pero no nos dice el orden, es decir, podría darse los dos casos, que el primero lleve gafas y el segundo no, o que el primero no lleve gafas y el segundo sí. Sería este apartado de aquí y este de aquí, así que tendríamos que coger estos dos resultados de 0,168 y sumarlos. Si hacemos la suma de estos dos resultados, 0,168 más 0,168 nos da 0,336 y este sería el resultado del apartado C. Y con esto tendríamos acabado el ejercicio.